Pepe Naranjo es un referente indispensable y seguido por todos quienes, sobre todo desde España, siguen y están interesados en la realidad africana, en la realidad en su complejidad. Es un periodista con una determinación muy grande de ir al fondo de las cosas, de contarlas tal y como están, y con un conocimiento de África Occidental realmente estupendo. Yo no haría una distinción muy grande entre la persona y el periodista. Pepe vive como trabaja y lo hace todo junto y lo mezcla todo. Yo creo que yo en ese sentido me llevo también con él, o trabajo también con él, porque somos un tipo de personas que vivimos y trabajamos a la vez. Pepe sigue teniendo curiosidad y tantos años después de profesión y ya de estancia en África, eso para mí es un valor muy importante. Alguien como Pepe, intentando contar la África no contada, también tiene un problema, porque los medios se han acostumbrado a dar a sus lectores ciertos tipos de información. Empezaba como becario en el diario Canarias 7, uno de los periódicos en los que trabajaba Pepe, y leía una firma de un reportero que viajaba por el mundo ya. Había estado recientemente en Venezuela, en aquella época, cubriendo unas inundaciones muy graves que afectaron a Venezuela. Y yo pensaba, ostras, es el tipo de periodismo que quiero hacer, ¿no? ¿Quién será este personaje? Y un día entró un tipo con pinta de hippie, con gafas redondas, con una barba desaliñada y con ropa, digamos que mal colocada. Y dije, hostia, este es el que yo admiro, Pepe Naranjo. Y siempre cuento esta anécdota, aunque a él no le guste mucho porque le hago más mayor. Pepe Naranjo ha recibido muchos reconocimientos. Uno de ellos se lo concedió el Estado español a propuesta mía como embajador de España en Senegal. Fue la Cruz de la Orden del Mérito Civil. Previamente, por ejemplo, recibió el Premio Canarias de Comunicación y poco después el Premio de Periodismo Saliu Traoré. Ello obviamente quiere decir que hay mucha gente que reconoce el trabajo de Pepe Naranjo. Mi vida en Fanok es una vida normal. Llevo 9 años en Dakar y prácticamente desde que llegué a esta ciudad pues he vivido en el mismo barrio. Como es fácil de entender, después de 9 años pues conozco a mucha gente del barrio, a casi todo el mundo, al del chico de la tienda, al sastre, al zapatero, al de la farmacia, al peluquero o a la chica que tiene el restaurante, ¿no? En mi día a día voy, bueno, pues cuando paseo, cuando camino por el barrio, pues me lo voy encontrando. Y aquí además es muy importante el saludo, ¿no? No pasar de largo o saludar simplemente levantando la mano, sino acercarse, interesarse por la familia, y eso digamos que hace mucho vínculo, ¿no? con el barrio. Para mí es un lugar en el que yo me siento seguro, me siento arropado, es donde escribo y para mí es importante tener un espacio también de tranquilidad, de paz. Es un barrio, yo diría que de clase media, en el que hay un poco de todo. Hay muchos estudiantes que vienen de Marruecos, del Congo, de otros lugares del continente africano, a estudiar en la universidad que está aquí muy cerquita. Y además luego están pues las familias que llevan generaciones viviendo aquí, ¿no? Muchos han sido funcionarios o trabajan en el comercio. Entonces eso hace que el barrio tenga pues esa mezcla de no solo de orígenes, sino también de posiciones sociales, ¿no? De que gente que viene un poco de todos lados. Es un barrio en el que, por el que no pasa ninguna gran carretera, sino que si uno pasa por Fanok es porque viene a Fanok, ¿no? Creo que todo esto tiene un origen que tiene mucho que ver con mi familia, con mi madre, con la manera en que ella se empeñó en educarnos, a mí y a mis 2 hermanos. Nosotros aprendimos a leer de su mano antes de ir al colegio. Yo recuerdo cómo nos contaba historias, nos leía cuentos y nos despertó un poco la curiosidad por el mundo. Ella era no solo una ávida lectora, sino que le encantaba comprar libros. Y entonces en el colegio la profesora de lengua, recuerdo una profesora que se llamaba doña Ramona,
que hacía como una especie de concursos literarios en clase, ¿no? Nos invitaba a escribir pequeños cuentos, ¿no? Y entonces yo escribí una narración muy basada en un cuento que había leído de Edgar Allan Poe, y recuerdo que me dijo, ¿no?, que tenía talento para escribir. Entonces, entre comillas, me adoptó y me tenía en la biblioteca ordenando los libros, y yo recuerdo que me ponía a escondidas a leer en la biblioteca del colegio, ¿no? Yo recuerdo que uno de los juegos que hacía con mis hermanos era abrir al azar un atlas y señalábamos al azar con el dedo un punto del mapa y nos poníamos a investigar o averiguar cuál era esa ciudad o cuál era esa región del mundo, ¿no? De ahí yo creo que nace primero la curiosidad y luego pues de la lectura viene también el afán de imitar a aquellos que yo leía. De ahí pues viene un poco lo de contar, ¿no? Mi casa eran de periódico diario, de leer la actualidad a través del periódico La Provincia, que fue el periódico que siempre estuvo en casa. Para estudiar periodismo, además, me tenía que ir a Madrid. Entonces, pues le propuse a mis padres la posibilidad de ir a Madrid. Mi familia es una familia humilde, tuvieron que hacer un sacrificio enorme para que yo pudiera ir a estudiar, con becas, distintas becas. Y recuerdo que mi padre hizo cálculos y llegó a la conclusión de que suprimiendo el periódico, pues eran igual 3.000 pesetas al mes, ¿no? Y eso sumaba para que yo pudiera estudiar periodismo. Es curioso que mi padre dejó de leer el periódico para que yo pudiera estudiar periodismo, ¿no? Y esto siempre se lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y digamos, explica también el enorme sacrificio. Mi madre, por ejemplo, que era ama de casa, se tuvo que poner a trabajar dando clases de costura para que yo pudiera estudiar, ¿no? Yo creo que al final que yo esté hoy aquí es el fruto de todo ese esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo de no solo mío, sino de mucha gente, ¿no? Fue en el año 98, 1998, cuando yo trabajaba entonces en el periódico Canarias 7 y me mandan a la isla de Fuerteventura para cubrir la llegada de las primeras pateras que ya estaban llegando en ese entonces a Canarias, ¿no? Y recuerdo que me impresionó, ¿no?, ver la embarcación tan frágil en la que la gente estaba dispuesta a jugarse la vida en el intento de llegar hasta nuestra tierra, ¿no?, hasta Canarias. Y poco después, unos meses después, se produjo el primer naufragio y eso confirmó que estábamos ante un viaje muy peligroso y que iba a costar vidas, como así fue, ¿no? Con el paso de los años nos dimos cuenta de que realmente era un peligro y de que realmente había mucho en juego, ¿no?, en ese viaje. Y yo creo que ahí estaba, digamos, el germen de una gran historia por contarse, que es la historia de las migraciones. España y Canarias en particular es un territorio que había sido tradicionalmente un territorio de salida de emigrantes y no de llegada de personas. Y de repente recibíamos población que llegaban también para buscarse la vida, ¿no?, como se iban nuestros padres y nuestros abuelos, en un afán de mejorar, ¿no? Además, yo creo que está el elemento de que venían desde África, y África ha sido siempre el continente oscuro, el continente del que vienen todos los males, el que nos da un poco de miedo, del que desconocemos todo, y eso provocó unas primeras reacciones, desde muy al inicio del fenómeno, de rechazo, de racismo, de incomprensión, ¿no?, de lo que estaba pasando. A mí siempre me ha dolido cómo tratamos a las personas que llegan a nuestras costas. En aras a la aplicación de una legislación y de unos acuerdos internacionales, los metemos en centros de internamiento y luego, si podemos, les damos una patada y los mandamos de vuelta a casa, ¿no?, sin entender que esas personas que llegan son un proyecto migratorio a veces no solo personal, sino también comunitario, ¿no? El hecho de que un joven de Mali o de Guinea o de Senegal pueda estar en España trabajando supone a lo mejor la sanidad para toda una familia. A veces supone incluso la diferencia entre la vida y la muerte. Y como contrapunto, el trato que yo siempre he recibido aquí ha sido el trato
la hospitalidad, la acogida, nunca me ha faltado un lugar donde dormir, un sitio donde comer, una cuchara en un plato compartido. Creo que cuando la gente mira hacia África o trata de entender lo que ocurre en África, dado que existe un gran desconocimiento del continente, se aferra, digamos, a esos estereotipos que tienen que ver con una visión un poco anclada en el pasado y como si África fuera una foto fija. Cuando llegamos al continente lo hacemos armados, digamos, de esa manera de entenderla, ¿no? De esos estereotipos y esperamos encontrarnos con determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer es aceptar con humildad todo lo que no conocemos, todo lo que no sabemos, para luego empezar a llenar ese vacío, admitir que tenemos un vacío y empezar a llenarlo con las impresiones de los que vamos viendo, ¿no? Yo creo que tenemos también que desaprender, cuando digo desaprender me refiero a liberarnos de esos mitos, ¿no? Que existen sobre África, que circulan sobre África, ¿no? Ante eso yo creo que hubo compañeros que entendieron que teníamos la obligación de tratar de explicar bien lo que estaba pasando, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué viene la gente? ¿Quiénes son? ¿Qué razones les mueven a subirse a una embarcación? No puede ser tan sencillo como gente pobre o que huye del hambre y que se ahoga en nuestras costas como si fuera un automatismo. Pepe fue pionero en ir a buscar las respuestas a los países de origen o de tránsito. Eso hizo que algunos de nosotros empezáramos, como Nicolás Castellano, empezáramos a viajar hasta África y empezáramos a recorrer el sur de Marruecos, el Sáhara Occidental, Argelia, Mauritania, Senegal, Mali, para tratar de entender, ¿no? Nuestro afán era el de entender para poder explicar. Y ese es el viaje que me trajo a mí al continente africano, ¿no? Un viaje personal y profesional que 20 años después hace que ahora viva aquí, ¿no? Después de instalarme en Senegal, empecé a escuchar hablar de Mamadou Dia, de un joven senegalés que había ido en cayuco a Canarias, que había estado viviendo unos años en España y que luego había vuelto a su pueblo, a Gandiol, y que había montado una asociación para desarrollar un poco su pueblo en origen. Y eso me fue pues despertando la curiosidad por conocerlo. Finalmente, a través de amigos en común, tuve la ocasión de verlo, de hablar con él, de estar con él. Y me pareció que, bueno, pues que podía ser alguien muy interesante porque yo siempre le digo que a Mamadou que él es un poco puente, ¿no? Entre dos mundos, entre dos orillas. Como todos los jóvenes, tenía esa curiosidad, ¿no? De conocer el mundo más allá del mundo. Primero intenté viajar a Francia, no lo pude, y hubo un momento que ya todos los cayucos de aquí se iban a España. Y pues me marché en uno de esos cayucos, empecé a estudiar la sociedad que me había acogido, dije, me quedo en España, publiqué mi primer libro y gracias a este libro pues mi vida cambió muchísimo. Y con los primeros ingresos de ese libro, pues dije, me voy a casa y a partir de allí compartir la experiencia, porque también fue una experiencia muy rica. Es alguien que tiene muy claro que desde África hay que buscar soluciones a los problemas africanos, que hay que descolonizar la mente y no pensar que Europa tiene todas las respuestas, que es algo que desgraciadamente muchos jóvenes africanos siguen pensando, ¿no? Me veo en la misma línea que Pepe, porque cuando uno intenta desmitificar, tiene un problema, porque la gente ya tiene una historia enraizada en su cabeza, tiene una manera de percibir la información. Yo conocí a Mamadou cuando escribió el primer libro, que narraba su viaje en cayuco hasta Canarias y posteriormente su periplo en España, ¿no? Y luego conocí a Mamadou muchas veces más, desgraciadamente por episodios negativos de sus vivencias en España. Y a partir de ahí, de conocerle periodísticamente como reportero que intenta hablar con él, vimos el nexo con Pepe, empezamos a coincidir en foros de debate y de análisis en Bilbao, en Madrid, en Canarias, en el Puerto de la Cruz, en el Festival Periplo, etcétera, etcétera. Entonces ya esto se ha convertido, digamos, en un trío de amistad que está ahí, y yo admiro mucho la labor que hace Mamadou.
Un periodista de provincias como yo se ve de repente lanzado en medio de un conflicto como la guerra de Mali en el año 2013, absolutamente inesperado en mi vida, y una auténtica escuela no solo profesional, sino también personal, de cómo enfrentarme a los miedos, cómo enfrentarme a la gestión de la logística en un momento de gran crisis, ¿no? Como es una guerra. De repente pozos llenos de cadáveres, bombardeos, tiroteos en los que uno se ve metido en un fuego cruzado, ¿no? Cuando te ves en medio de ese tipo de cosas, en medio de ese tipo de circunstancias, yo creo que uno reacciona de una manera imprevista, ¿no? Y afortunadamente yo me sentí cómodo, sobre todo creo porque me agarré a la responsabilidad de tener que contar la historia, ¿no? Yo he leído a muchos periodistas hablar de las cualidades que debe tener un informador, ¿no? Y yo creo que una de las primeras es respeto por la gente y por las historias que uno cuenta. Yo creo que la epidemia de ébola de 2014 fue la cobertura periodística que a mí me reporta, digamos, como más reconocimiento, ¿no? Y que me hace también madurar profesionalmente más. Yo estaba en Dakar en marzo de 2014 y empiezo a leer que había una epidemia, un brote de ébola en Guinea-Conakry, y tenía programado un viaje a Sierra Leona. Yo miro en el mapa y veo que Sierra Leona, Freetown, está a 8 horas por carretera de Conakry. Me voy por carretera, me subo en un Set Plus, que es un taxi colectivo hasta Guinea-Conakry, y me planto allí en medio de una epidemia de ébola. Y voy aprendiendo pues ese tipo de cosas, ¿no? Cómo tenía que actuar, cómo tenía que evitar el contacto con personas enfermas o con lugares en donde había habido personas enfermas, etc. En ese momento en España nadie estaba interesado por esta historia. Cuando en el verano se empiezan a contagiar misioneros, personal de las ONG occidentales, hay un gran boom del interés mediático por la epidemia de ébola, ¿no? Yo recuerdo estar en Sierra Leona, encontrándome con lugares en donde había cientos de muertos, y recuerdo que en España solo se hablaba de una auxiliar de enfermería que se había contagiado y de un perro que había sido sacrificado por el miedo al contagio, ¿no? Y recuerdo que escribí un artículo que era fruto un poco de la indignación diciendo: ¿cómo es posible que el mundo esté mirando al lugar equivocado? Yo creo que una de las experiencias y aprendizajes que saqué de la cobertura del ébola fue darme cuenta de que el mundo ya no se puede concebir como si fueran compartimentos estancos, y que precisamente ese fue uno de los errores de la comunidad internacional. Muchas veces me preguntan cuál es el momento más duro, más difícil que yo he vivido como periodista en África, ¿no? Siempre les digo que, curiosamente, el momento que más recuerdo como duro fue en un país en el que no había en ese momento conflicto, en una zona en la que no había guerra, pero sí que hay una profunda guerra que es la del hambre, ¿no? Yo conocí a Pepe Naranjo en el 2004 porque hicimos un encargo para una sección del país que se llamaba Planeta Futuro y que estaba empezando. Fue el primer encargo que publicaron, fue el primer reportaje que se publicó, y que fue un viaje que hicimos entre Bamako y Niamey, siguiendo las rutas de la emigración, de la gente que quería subir a Europa. Cuando acabamos el reportaje a Niamey, pues habíamos concertado una visita con Médicos Sin Fronteras al sur de Níger a visitar un hospital donde se trabajaba con situaciones de malnutrición. Y recuerdo que a veces, como vamos los periodistas, ¿no?, a toda prisa, corriendo, pam, pam, entramos y en una habitación estaba un bebé que estaba siendo reanimado por un médico, y en el fragor de la batalla, por así decirlo, nosotros íbamos preguntando a la gente, al propio médico, a la mujer que estaba allí, que era la madre, etcétera, ¿no? Y Alfredo haciendo fotos. Y cuando salimos de la habitación, recuerdo que me paré y dije, bueno, pero ¿qué estamos haciendo, no? Y se había muerto, ¿no?, la niña.
Entonces le dije a Alfredo, Alfredo, vamos a parar y vamos a pensar qué es lo que estamos haciendo aquí, por qué estamos haciendo esto, y si realmente vale la pena que estemos de alguna manera violando la intimidad de la gente en momentos tan duros, ¿no? Como es la muerte de un niño. Cualquier reportero, cualquier periodista, fotógrafo, escritor que trabaje en África, pues va a estar permanentemente haciéndose esa pregunta de qué sirve lo que hace, ¿no? Bueno, es muy compleja la pregunta y yo creo que Pepe y yo hemos, digamos, dado vueltas sobre ese tema en cada uno de los viajes que hemos hecho. Creo que uno de los defectos del periodismo actual es la prisa. A las historias hay que dedicarles a cada una el tiempo que merecen. Y además creo que siempre hay que volver una y otra vez si es necesario al lugar, a hablar con la gente. Hay que impregnarse de todo el ambiente, ¿no? En nuestra redacción, en el departamento de internacional, cuando llega una crónica o un reportaje de Pepe, y yo digo, bueno, ya está la crónica de Pepe, ¿quién está libre para editarla? Pues suele haber una pelea. Siempre son pulcras, da gusto editarlas antes que leerlas. Y por eso yo creo que él ha aportado mucho a los lectores y aporta un valor añadido muy importante al país y nos permite seguir informando de África, que es un continente al que achacamos gran importancia. Pepe tiene talento, tiene rigor y tiene empatía. El talento no lo tiene mucha gente. Él escribe muy bien. Para mí es el mejor reportero en castellano ahora mismo. Tiene rigor porque no se conforma con la primera versión ni con la primera frase grandilocuente ni de un protagonista de una historia ni con una fuente oficial. Busca la otra cara siempre y tiene una mirada propia. Y tiene empatía porque logra empatizar con las víctimas, con los protagonistas de historias positivas y consigue unirse a ellos. Es decir, yo voy con Pepe por muchos sitios de Senegal, de Mauritania, de Mali, y la gente le sigue recordando con cariño, le sigue recordando por la buena calidad de su trabajo, y eso hace que mucho tiempo después Pepe pueda seguir las historias que hizo hace 10 o 15 años, porque la gente sigue estando en contacto con él. Yo creo que cuando tú estás contando una historia en el lugar del mundo que sea, si conecta con ese tipo de sentimientos y de emociones básicas, ¿no? Si consigues que la gente empatice con tus personajes, ¿no? Creo que de alguna manera tienes una parte del camino andado. Y luego hay que contarla bien, ¿no? Eso no siempre es fácil. Yo tengo la suerte de haber nacido en las Islas Afortunadas. Yo vivo en un sitio donde todo el mundo sueña ir de vacaciones. En mi niñez, pues era muy poco turística, aunque ya lo era. Y bueno, vivía en una familia donde mi padre y mi madre tenían dos perfiles bastante diferentes, pero que se complementaban mucho. Mi madre era una soñadora. Cuando hablaba nunca sabía si lo que estaba diciendo era verdad o mentira, contaba unas historias. Y mi padre era un hombre muy pragmático y en casa, pues por ejemplo, se reciclaba todo, o sea, pero absolutamente todo. Los zapatos, incluso recuerdo que de repente mi madre los tenía de un color y se los teñía de otro color para variar los zapatos de color, ¿no? Las diferentes etapas de mi vida, hasta los 9 vivimos en una casa en medio del campo, ¿no? Entonces yo ahí jugaba pues mucho porque a lo mejor me iba de mi casa, cosa que puedo intuir porque era menor de 9 años, y a lo mejor me iba por la mañana y volvía por la noche. Y al mismo tiempo vivía en un lugar arcilloso. Entonces yo recuerdo que seguramente mi padre me ayudó o algo así, yo tenía un horno, ¿no?,
en donde cosía mis propios adoquines pequeñitos, de tamaño de Lego, ¿no? Y después con eso, pues hacía castillitos o hacía pequeñas construcciones, o sea, me hacía un Lego de arcilla que cosía en un horno. Después fue pasando el tiempo, ¿no? En un clima más urbano, en Santa Cruz, pues me acuerdo que cogía velas, ¿no? Y entonces las velas me dedicaba a tallarlas, ¿no? Y empezaba a vivir un mundo interior en la vela, o sea, no veía la vela allí, sino yo estaba dentro de la vela. Yo creo que fue a los 15 años cuando me definí y tomé la decisión de estudiar arquitectura. Y lo digo porque fue a los 15 años cuando mis padres me regalaron una caja de compases. Entonces, en aquel momento, de compases y tiralíneas, o sea que seguramente estaba ligado ya a que yo me había definido. Y a los 16, 17 años empecé a estudiar Bellas Artes. La etapa de estudio ya más concreta, ya dejé de estudiar Bellas Artes, en aquel momento acabé pues en el colegio y pasé a estudiar y empecé a estudiar en Las Palmas de Gran Canaria. Allí fue un poco pues descubrir la vida como persona individual, Fernando solo, sin mis padres y todo eso. Eso fue en Las Palmas. A partir de cuando entro en tercer año, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Me voy a Barcelona y bueno, un momento franquista y posfranquista, porque yo cogí justo la transición, era una ciudad un poco gris y oscura, ¿no? Y viví toda la transición y toda la transformación y todo ese sentido urbano y todo ese sentido de cariño hacia la ciudad que tienen los catalanes. Entonces empezó a despertar una pasión mucho mayor. Según fui estudiando arquitectura, cada año me gustaba más, pero yo creo que eso nos pasa a todos los profesionales. O sea, cuanto más conoces tu profesión, más la adoras, más te entregas a ella, y entonces es como una especie de relación mutua, ¿no? O sea, un médico cuando salva a una persona, ¿no? Es porque tiene mucho conocimiento. Entonces le pido trabajo a Ricardo Bofill, que en aquel momento estaba siendo pues leal en París, ¿no? Y tengo la suerte que me da trabajo. Incluso no había acabado arquitectura, me da trabajo, inmediatamente lo cojo y me voy a trabajar a París. Y resulta que el estudio estaba detrás del Centro Pompidou y cada vez que acababa las 6, pues mi jardín era el Centro Pompidou. Y empiezo a conocer pues un mundo apasionante para mí, en donde empecé a hacer concursos, cuando en España en aquel momento no se hacían concursos. Entonces formé parte de un equipo, ¿no? En donde yo, pues como ahora chicos que trabajan para mí, pues yo era ese chico trabajando para otro arquitecto, ¿no? Y tuve la suerte de hacer el Parque de la Villette con unos amigos, Alain Blosseville y otros amigos que fui haciendo. Y entonces me fui de Bofill y empezamos a hacer concursos para arquitectos, y eso me ayudó mucho a que cuando vine a España, pues empezaron a abrirse concursos y yo sabía hacer concursos. De hecho, llegué y el primero que me presenté, pues lo ganamos. He always speaks that his architecture anchor is something between reason and emotion. And I think this special mixture is very, very interesting, this game between reality and between dreams. La razón y la emoción es algo que está muy implicado con nosotros, no es algo que yo haya descubierto. La arquitectura lo tiene muy presente y la buena arquitectura siempre lo lleva aparejada las dos cosas, ¿no? Con diferentes sentimientos no solo de sentimientos, sino con diferentes momentos de la arquitectura. No es lo mismo
un edificio de Schinkel que un edificio de Mies van der Rohe, porque los momentos constructivos son muy distantes, ¿no? Pero es un poco más allá también, no solo la razón y la emoción, que es realmente esa ecuación que decían, donde la emoción es una parte de la ecuación, ¿no? Aparte también está dentro de esa ecuación algo muy básico. No es lo mismo construir aquí en Berlín que construir en la India. No es lo mismo construir aquí que en Dubái. Berlín ha sido una ciudad que descubrí en el año 84, con el muro. Pasé al otro lado del muro para intentar ver unas cosas de Mendelssohn y sobre todo Schinkel. Años más tarde, Christine Ferrais nos invita a exponer en la Galería Ede. Esto es mucho antes de hacer una exposición en España, o sea, mucho antes. En Canarias, ni en España, ni en ningún sitio. O sea, la primera exposición fue aquí. Y es ahí en donde nace un respeto hacia la figura de Christine Ferrais como directora de la Galería Ede. It was our friend and legendary architect and Pritzker Prize laureate Frei Otto who introduced Fernando Menes to us, and this was in 1996. It was the beginning of a close friendship with this wonderful, open-minded human being full of energy, empathy and optimism, ready to change the world. Fernando's credo was and still is that we all have to take care of our planet, and that especially the architects have to play an important role in this endeavor. It is fascinating to me to discover that each of Fernando's outstanding architecture are built statements of his philosophy. I think our first encounter in meeting Menes was in '96, when they, as a group at that time, came to Berlin and we discussed doing an exhibition. Fernando has a very specific skill. He has the ability he has a kind of scanner. He can look inside the structure and he can look inside the material and the environment. I think he has it's a kind of seismic sense he has. So he has the ability to see already the latent form which is included in the material, like Michelangelo, while he's making his Davide, he see it already in the marble block without we can recognize it. He's first an artist and then an architect. En el año 2000 o en el año 98, nos invitan a hacer un concurso aquí en Berlín, ¿no? Entonces, cuando nos invitan a hacer el concurso aquí en Berlín, es para abrir la ciudad de Berlín hacia el río Spree, ¿no? No hay ningún tema concreto, pero el ayuntamiento en ese momento y Berlín está en la bancarrota. Y además nos invitan en un barco a subir por el río, ¿no? Y entonces cuando subimos por el río era un día soleado y en el borde del río estaba la gente poniéndose cremas y estaba haciendo una función de ir a la playa o ir al borde del río. Pero claro, no se podían bañar porque el río estaba contaminado. Y ahí es donde sale la primera idea, ¿no? Y se me ocurre la idea de la primera burbuja de agua limpia en el río, que quizás está un poco influenciado, pues que en Canarias yo no entendería ir a una playa si no me puedo meter en el agua. Entonces es la idea de reutilizar una gabarra del río Spree, que se usaba como para transportar carbón y transportar pues, materiales de construcción por el río, porque no puede transportar agua, ¿no? Se recicla esa gabarra en una piscina flotante, ¿no? Esa piscina flotante
De hecho, fue de todo el concurso, fuimos los que ganamos, pero es que no solo que ganamos, sino es que nadie construyó ninguna, porque entendieron que dentro de la ecuación era muy importante que el ayuntamiento no tenía dinero. Entonces, ¿quién pagó la piscina? Un particular. Sometimes Fernando Mene's vision to protect nature in harmony with human beings became true. For example, when he realized the winning design for a competition in Berlin called the Floating Pool in the River Spree. With this unique project, Menes wants to set a sign and express his hope that someday everybody can swim in the river itself. Indeed, in 2012, the Flussbad Association was established with the aim to clean the Spree water so that it's possible to swim in the river, right in the center of Berlin. The pool is important for Berlin people because it's an extraordinary architecture and it's in the middle of the River Spree, which is one of the symbols of the city, and like it works perfectly naturally with like how it's like how the pool. Es muy importante cuando llegas al sitio donde vas a trabajar entender el lugar. Y cuando entiendes el lugar, tienes que entenderlo cómo puede estar ese cliente económicamente, hacia qué tipo de gente va ese producto, qué es lo que necesitas hacer, ¿no? Dentro de todo eso, que ese valor que creo que tengo, ¿no? De que yo nací en un sitio saludable. Entonces, de alguna forma, pues intento que los espacios que generamos sean saludables también, conscientemente ahora, pero durante muchísimos años totalmente inconsciente. Y al mismo tiempo hay que entender en dónde estamos y los recursos locales y cómo funciona la tecnología del lugar. Y cómo esa parte constructiva pues tiene que estar influenciado con materiales del lugar, piedras del lugar, maderas del lugar, hormigones del lugar. He uses only natural materials. It is concrete, it is volcanic lava, it is stone, and he always asks such questions, basic questions like, do they absorb or do they reflect? How they will work with sun, with wind, with water. And that's why it is so natural, it looks so natural and so connected with landscape. We have visited some of his projects. At that time, the Magma, which was under construction, at the same time, the botanical garden, and this was really showing very clear that how he is, how he's reading the topography and the rocks and the material, the texture of the environment, and how he is melting this, how he's melting the environment, the rocks, the nature, and the function into space, and this turns into architecture. So the architecture is he's giving something back to nature instead of implementing an alien somehow. Yeah, it's very interesting. And the same thing was, I think the same method he applied also in the Torun concert hall. Carolina Misha, que estaba en el estudio, me dijo una chica polaca, que había sido yo su profesor en Valencia, me dijo, hay un concurso en una ciudad que se llama Torun, que es muy bonita, pero en aquel momento teníamos muchísimo trabajo. Y yo le dije, no, Carolina, tenemos que acabar una serie de proyectos, más adelante seguro. Pero me monto en el avión de Iberia para ir a Madrid y resulta que en la revista de Iberia, pues resulta que había un reportaje sobre Torun. Y cuando veo lo bonito que era Torun, llegué a Madrid, llamé a Carolina y le digo, vamos a Polonia, vamos a hacer eso porque la ciudad es preciosa. Budynek Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki na stałe zmienia architekturę naszego miasta. Wkomponowuje się w nią znakomicie. Architekt uwzględnił sąsiedztwo zespołu staromiejskiego. Architekt także spojrzał inaczej na rodzaj architektury, która jest klasyczną w Toruniu. Cegły gładkie, cegły pełne,
cegły licowane, a tutaj mamy do czynienia z wystrojem wnętrz, który jest wykonany w nowym zupełnie systemie, a więc systemie, gdzie mamy cegłę pokruszoną albo nawet tuf wulkaniczny, a więc to zupełnie inny rodzaj zdobienia i pokazania architektury. Pero cuando empezamos a desarrollar el proyecto, ¿no? Pues resulta que es un momento donde Polonia está entrando en la Comunidad Europea, tienen más, ¿no? Y empieza la gente a decir que quieren que sea ópera, que quieren que sea ópera, que quieren que sea teatro y que quieren... Pero claro, un espacio multiuso que va de teatro, que el teatro se maneja bien en un segundo de reverberación en el aire, cuando la música clásica lo bueno es estar cerca de 2 segundos. Entonces, la acústica tiene que también ser variable. Entonces, todo eso me lleva o nos lleva a la conclusión de que el espacio tiene que tener también esa acústica variable. ¿Y qué ocurre con la acústica variable? Pues que hay 2 formas de resolverlo, por cambio de volumen o por absorción. ¿Y cómo resuelve esas 2 cosas? Pues no había ningún antecedente, entonces nos pone el ayuntamiento entre la espalda y la pared que tenemos que resolver eso también. Y a mí no me gustaba el camino habitual, que es el de la absorción. Y entonces con el acústico, ¿no? Empezamos a pensar, ¿no? Cómo poder cambiar esto, ¿no? Y cómo podemos cambiar eso por cambio de volumen. Y entonces el techo llega a bajar 6 metros hacia abajo en diferentes piezas, ¿no? De tal forma que cambiamos el volumen, la relación del público. Hicimos todo el proyecto de una forma muy precisa, fueron 4.300 planos lo que tuvimos que producir. Hicimos un proyecto ejecutivo, dedicaron muchísimo tiempo y muchísimo dinero al proyecto ejecutivo, y cuando vino la construcción la hicieron en 2 años y medio. Yo nunca había hecho un edificio igual de complejo en tan poco tiempo. I think that his whole life is architecture. He's always talking and thinking about architecture, and he encourages everyone to feel like this. It's also a luck that his wife, Dulce, follows him and supports him so much. Yo creo que para llegar a desarrollar la arquitectura de forma correcta o óptima, que sería muchísimo mejor, es muy similar a cualquier otro tipo de profesión. O sea, te tienes que concentrar mucho en lo que hay, se tiene que transformar el trabajo en tu hobby. Más que nada está en tus manos, está en tus manos donde quieras llegar, ¿no? Yo mi futuro inmediato lo veo, dado al momento actual que estamos viviendo, pues en un marco COVID, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto en 2 años pasará. Entonces volveremos otra vez a una situación como la anterior, ¿no? Y en esa situación anterior me gustaría que parte de esta suerte que he vivido internacional pues no parara y siguiera en movimiento. Y mientras tanto pues a disfrutar de un buen vino, a disfrutar de la playa en Tenerife, que también es una parte de la vida interesantísima. ¿Y qué es lo mejor? Pues lo mejor es donde tú mejor te sientas y donde tú mejor lo confortas, ¿no? O sea, y seguir aprendiendo. O sea, vivir cosas nuevas, aunque sea a una escala más reducida, pero vivir cosas nuevas, seguir aprendiendo y seguir evolucionando.